Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta en el Hotel HO Ciudad de Jaén para vivir el segundo encuentro de la tarde, correspondiente a la jornada número 2. El partido que va a medir al Roses Playa y al Igicontrol Melilla, los dos equipos que ganaron en la jornada número 1. Roses a Pie Málaga y Igicontrol a Bahía de Mazarrón se miden a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Roses Playa, que va a jugar con camiseta rosa, calzón blanco. Tenemos al conjunto actual, campeón de la Copa, la ganó el año pasado en 2024 al Pie Málaga. Se va a medir al Igicontrol Melilla, se va a medir al cuadro melillense, que ayer en general dejó muy buen tono. Y tenemos al conjunto melillense dirigido por Abdelkader Samiri. Vamos con la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con el actual campeón de la Copa, el Roses Playa, con Germán Salazar, Elliot, Adán, Sulibatis, Diagne, Mar Borràs, Guillem Panadés, Ramis Adani, Nacho Valladolid, Ridwan, Musa y Suli Batis. Tenemos a los dos capitanes. Tenemos a Borràs y también al capitán, a José Cintas del Igicontrol. La convocatoria del cuadro de Abdelkader Samiri es la siguiente, con Mitsian, Faris, Bilal, Ryan, Aimad, Muhammad, Carlos Cañadas, José Cintas, Lukmane, Ismael Amar, Yusef y José Luis Fernández. La convocatoria de el Igicontrol Melilla. La foto con José Cintas, con Mar Borràs y con el componente arbitral antes de que arranque el partido, el que llegaremos al Ecuador de encuentros de la tarde. Un Roses Playa que mantuvo la categoría sin grandes problemas en primera división. Estuvo lejos de acabar en el top 4, pero en todo caso se consiguió mantener en el máximo escalón del fútbol playa español, mientras que el Igicontrol Melilla viene con grandes jugadores, con clásicos. Cuando vemos, por ejemplo, en imágenes al seleccionador español masculino Cristian Méndez, pendiente de lo que ocurra en el partido, jugadores importantes, clásicos, como el caso de José Cintas, o jugadores también destacados, importantes, como Lukmane. Veremos lo que ocurre en el partido. Empezará sirviendo el Igicontrol Melilla por mediación del Capi, de José Cintas, colegiado pendiente de que la red esté en perfectas condiciones para poder arrancar el partido. El que inicia el encuentro en el arco de Roses Playa es Elliot, el internacional por Suiza. Va a arrancar el encuentro. Empezará jugando Cintas. Sacará José Cintas en cuanto se arregle ese pequeño problema que había con la red y que impedía poder arrancar el partido. Ya parece que está en perfectas condiciones y de esa manera arrancará el encuentro en los siguientes segundos. En el Ciudad de Jaén, el Grupo A, se enfrentan los dos combinados que en la jornada 1 consiguieron ganar, como es Roses e Igicontrol. Acaba de golear en Pie Málaga 11-3 a Bahía de Mazarrón, que queda relegado al último puesto, mientras que en Pie Málaga se mete de lleno en la lucha por acceder a las semis. Arrancará el partido. Va a jugar Igicontrol. Están peloteando antes de que arranque el encuentro. Parece que sigue ese pequeño problema en la portería y es lo que impide poder arrancar el partido. Es el motivo por el cual se ha parado el encuentro. Los jugadores realizan diversos ejercicios de calentamiento mientras que se intenta recuperar, restablecer esa red que está dando problemas a la hora de arrancar el encuentro. Ahora el colegiado que reclama el balón y se va a poder arrancar el partido con absoluta normalidad. Empezará jugando el Igicontrol Melilla por mediación de José Cintas. Recuerden que el equipo femenino es uno de los más importantes del mundo, con jugadoras como Sara Tui, Andrea Mirón, entre otras. Actual campeón, el combinado femenino de Igicontrol Melilla de la Copa y de la Supercopa. Silbatazo del colegiado. Arrancó el partido. Mueve Igicontrol con el lanzamiento fuera de Muhammad. Sacará de portería Roses Playa. Poco a poco ya cayendo el sol en el Ciudad de Jaén. Pocos minutos. Se activarán los focos. Empezará a activarse la luz artificial para poder seguir este encuentro. Y los dos que quedan con absoluta normalidad. Interviene Elliot. La reclama Musa en la parte izquierda. Juega el internacional por Suiza. Juega el largo Elliot. Corta de cabeza Igicontrol Melilla. Le toca distribuir la pelota a Musa. De atrás Musa, encuentra a Elliot. Otra vez balón para Musa. Amortigua la pelota. Se la va a quitar de encima al Capi. José Cintas. Ahora saque de meta para Roses Playa. Igicontrol Melilla, que hasta el momento no tiene problemas en entregarle la pelota al equipo catalán. Juega Elliot, cede a la derecha, devolución para Elliot, que la va a salvar al límite el helvético.
Va a jugar Elliot, envía por dentro, pase complicado. Se la acaba quedando Musa. La mantiene Musa, juega con la pelota, la entrega atrás y ya mueve para Elliot. Juega Elliot, cede para Musa, pisadita de Musa, intenta mantenerla, obtiene la presión de Muhammad. La mantiene Musa, sigue Musa, cede atrás, la deja para Elliot, filtra Elliot, bueno el pase a la espalda de Muhammad. La mantiene como puede Roses Playa, caía en este caso Sully Batis, la lucha Muhammad, que es un jugador de gran corpulencia. Muhammad para Cintas, la mantiene José, la pega Cintas a la media vuelta. El esférico que se va a escapar por línea de fondo servirá Elliot. Juega ya el suizo, interviene Elliot, la acaba dejando para Marc Borràs. Vuelve a jugar sobre el internacional por Suiza, este es el Capi Marc. Borràs, entre medias, quiere cortar Youssef. Interviene Elliot, juega a la parte derecha, moviendo Roses Playa, pero por ahora sin acercamiento sobre el arco que defiende Ofaris o Michian. La va a ganar Roses, lanzamiento de chilena, obra de Sully Batis. Ha llevado un buen coscorrón Cintas. A ver, saque de esquina. Sully Batis, uno de los grandes artilleros que ha dejado el campeonato de primera división, el campeonato de liga, para ser internacional español. Estrella emergente, así denominada. Uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol playa europeo. Se recupera ya por suerte José Cintas tras ese coscorrón que se llevó en la zona de la nuca. A ver, saque de esquina en favor de Roses, buscando el primero del partido. Silbatazo del colegiado. El balón que va a viajar al segundo palo. Caía el jugador de Roses Playa. Va a ser balón en banda para y control Melilla para el equipo de Abdelkader Samiri. Va a jugar Muhammad. Sacará Muhammad. Se dispone ya a servir, lo va a hacer con las manos. Juega atrás Muhammad. Entrega para el portero. Va a mover y control Melilla. Esférico en derecha. Este es Cintas. José Cintas. De atrás para el guardameta que ya tenaza la pelota. Enviando en largo Michian. Esférico por dentro. No consigue ahora buen control. El Igi control Melilla. Le toca mover a Roses Playa. Esférico atrás. El que intentaba ceder con bastantes problemas Ridu. Ahora costado. Saque Igi control Melilla por mediación de Aimad. Juega Aimad. Envía por dentro. Se la quiere quedar Igi control Melilla. La reclama el propio Aimad. Gana la pelota Igi control. Pero hay falta anterior de Lukmane. Por lo tanto, indica el colegiado que le ha apartado. Y a partir de ahí es el motivo por el cual marca la falta en favor de Roses. Pide disculpas Lukmane. Tenemos la acción de Lukmane frente a el atacante de Roses Playa, frente a Ramiz Adani. Jugará Roses. Va a sacar Ramiz Adani. Tiene cerca a Elliot. Amaga Rami, la acaba dejando para el suizo. Interviene Elliot, juega con la pelota, sale de sus dominios, la acaba entregando para Ramiz Adani. La mantiene Rami, sigue Sadani. Juega con la pelota, la cede atrás para Elliot, insiste con Ramiz Adani, amortigua con el pecho, la mantiene perfectamente. La acaba cediendo para Elliot. Envía a Elliot, cede a la derecha, juega Diagne. Esférico cabeceado que acaba sin grandes problemas en las manos de el guardameta Michian. Juega Michian cediendo a la izquierda. La pide por dentro Muhammad. Presiona Diagne. Primeros minutos para Diagne en el partido. Va a jugar en largo. Lo hacía el Igi control Melilla. Encuentro bastante parejo. La perseguía Lukmane. Se la acaba quedando el guardameta Elliot. Acaba cediendo para Ramiz Sadani. Insiste Elliot con el catalán. Juega Ramiz Sadani. Mueve la pelota. Juega con ella en su muslo, en sus muslos. Hasta que acaba entregando para Elliot. Juega en largo Elliot. El cabeceo que no es bueno de Ridwan. Sacará de portería el Igi control Melilla. Va a sacar ya preparado Michian. Juega Michian. Cede a la derecha para Cintas, que intentaba proteger para facilitarle el remate a Michian. Sacará de portería Elliot. La acaba entregando para Ramiz Adani. Vuelve a jugar Elliot. La mantiene Elliot. Cañonea con la pierna derecha. La saca perfectamente. Buena mano, buena mano de Michian. Que acaba enviando a saque de costado. Va a mover Roses. Esférico al segundo palo. No va a llegar en este caso Diagne. Le toca mover, por lo tanto, desde la portería y control. Este es el disparo anterior de Elliot. De portero a portero. Paradón de Michian. Otro remate. Esta vez el remate del suizo. Balón por dentro. Mete el centro
Lo intentaba llevar a cabo Carlos Cañadas. Otro cambio que ha introducido ahora Abdelkader Samiri. Le toca mover a Roses Playa. La gana Cañadas. Cae Cañadas. Le zancadillearon. Falta sobre Carlos. Falta sobre Carlos Cañadas. Por lo tanto, libre directo para Igicontrol. Jugará Igicontrol Melilla. Va a jugar Igicontrol. Entra al partido Mar Borràs. Luego veremos en el siguiente turno el mentidero Torrejón. Equipo que se ha mantenido en primera frente a un equipo que estuvo en primera, como es el conjunto madrileño, el Torrejón. Vamos con la jugada, disparo, pierna derecha, repele perfectamente el arquero. El balón que se va a marchar directamente fuera. Sacará de portería Elliot. Va a jugar Elliot, envía a la izquierda, acaba encontrando a Borràs, vuelve a jugar para Elliot. Interviene el suizo, envía a Elliot, juega por dentro, balón embolsado con el pecho por parte de Rami Sadani, juega para Mar Borràs. No es buena la devolución para el propio Rami Sadani. Se la va a quedar en la parte derecha Cañadas, mete el centro Cañadas, fácil a las manos de el guardameta Elliot, juega Elliot, el cambio de juego, hace el esfuerzo por llegar a Musa, mejor dicho. No llega Musa, por lo tanto servicio de portería a favor del Igicontrol Melilla. Juega en la portería, este es el guardameta. Mete el centro, lo hace Michian, disparo de chilena que se va a marchar fuera. Va a sacar de portería, lo hace ya el guardameta Elliot. Envía a Elliot, parte derecha. Vuelve la pelota para el suizo. Interviene Elliot, perfil derecho. Va a jugar el Roses Playa. Actuando ya en campo rival. La quiere mantener Nacho Valladolid. Valladolid mete el centro. La acaba ganando Michian, que se ha hecho daño. Sacará desde la portería Elliot, pero anteriormente vamos a ver exactamente qué dolencia tiene en la mano Michian, el cual le impide poder seguir el partido al menos de manera actual, de manera rápida. Vamos a ver si se puede recuperar Michian, que tiene ese golpe en la mano derecha. Se recupera ya Michian. Se va a reanudar el partido aquí en el Ciudad de Jaén. Empate a 0 en general con poquitas ocasiones. Este es el disparo anterior de Valladolid, en el cual intentaba meter el pie con el mayor tino posible Sulibatis. Le toca mover a Roses. Este es Elliot. Juega Elliot, la mantiene Elliot, acaba cediendo a la derecha, la mantiene Roses Playa. Buen cambio de juego para que la baje muy bien Musa. La mantiene Musa, presiona Muhammad. Este es Elliot. Juega Elliot. Envía a la izquierda para Sulibatis. La mantiene Sulibatis, la quiere pegar de chilena. Batis, qué buena mano del portero de Michian, saque de esquina. Tuvo Sulibatis, servicio de esquina para el conjunto catalán. Se la preparó de maravilla Suli. Disparo de chilena que encuentra la intervención, la oposición de Michian, que acabó enviando a córner. Va a jugar las Roses. Juasa caída. Colegiado marcado, creo que falta. O sea, sí, de cintas o sobre cintas. El que caía era Sulibatis. Sulibatis que se las tenía con cintas y la falta parece muy clara, del capitán de Igicontrol Melilla. Va a haber saque de esquina. Va a jugar el campeón de Copa. Jugará Roses Playa. Saque de esquina para Roses. Acabando ya la primera parte. Balón que va a ir abierto. La espera Sulibatis. Cabezazo con mucha potencia. Se la acaba quedando se la acaba quedando Michian. El remate fue del internacional español. La tiene Cintas. Juega Cintas. Parte derecha. Se la quiere quedar. Y pugnaba por la pelota Youssef. Va a sacar de portería. Lo hace Roses. Lanzamiento de chilena fuera de Sulibatis. Balón en derecha. Se la queda el guardameta. La tiene Muhammad. Juega Muhammad. Cede atrás. El portero que se la acaba quitando de encima. Y que la tiene Rami Sadani. Allá va Rami. La pega Sadani.
Entre medias la luchaba Cintas. Se la queda en la portería el guardameta. Va a jugarla Muhammad. Entra Panadés. Envía Muhammad. Parte derecha. Buen control. Esta ocasión de José Luis Fernández, que acaba de entrar al partido. Ahí la tiene José Luis. Sigue José Luis Fernández. Se quiere marchar José Luis. El quiebro sobre Musa. Habrá balón en portería. Va a jugarla Elliot. Elliot para Guillén Panadés. Le toca mover a Muhammad. Allá va Muhammad. La va a pegar con la pierna derecha bastante mordida. Se la queda sin grandes problemas el guardameta. Este es Elliot. Juega Elliot. Cede para Guillén Panadés. Aguanta Guillén Panadés. Entrega para Elliot. Juega Elliot. Mueve por dentro. Es balón para Diagne. Diagne con Ridwan. Combinando. Moviendo Roses Playa. Pisa la pelota el jugador de Roses Playa en varias ocasiones. Se quiere marchar de su marcador. Se hace el espacio. Cañonea. Pierna izquierda. La pegaba Rami. El balón sale despedido. Es saque de lateral. Servirá a Musa. Diagne que la pega de chilena. Buena mano de el guardameta de Michian. Le toca mover a Iki Control Melilla. Este es Cintas. Se frena José Cintas. Mueve la pelota. La envía a la parte izquierda. Presiona alto el Roses Playa. Se la va a quedar en la portería el arquero. Interviene Michian. Juega Michian. Mueve por en la defensa. Marcado falta. Falta a favor de Iki Control. Falta sobre Ismael Amar. Falta sobre Ismael Amar. En esta ocasión de Ridwan. Guareji Control. Ya va Ismael Amar. La pegará Ismael Amar. Pierna derecha. El balón que se va a marchar directamente fuera. Remate de Ismael Amar. Se acabó marchando por encima del arco que defiende Elliot. Buena ocasión ahora para Roses. Sacarle de portería a Michian. Para Ismael. Ismael frente a Diagne. Se la queda en la portería. Saca ya el guardameta Michian. Envía Michian. Parte derecha. La quería mantener pero sin fortuna. Aimad. Le toca mover a Roses. Balón cabeceado por parte de Diagne. Vía Diagne. Parte derecha. Se la queda Roses Playa. Esférico atrás. Este es Elliot. Juega Elliot. Balón cabeceado. Va a intentar la combinación Roses Playa. Va a ser balón para. Vamos a ver si es gol. Y el tanto que va a ser válido, sí. Anota Roses Playa. Gol válido. Lo anota Ridwan, que pone el 1-0 en el marcador. Parecía que podía haber falta sobre el portero, pero dijo el colegiado que no. El tanto es válido. Gol de Ridu. 1-0 para Roses. Anota Ridwan. Esta la acción repetida. La luchaba Rami. No la saca Ismael. Tampoco llega a retener a Michian. Y el que acaba anotando Ridwan. Se le escapa además entre los brazos a Michian. Y lo aprovecha perfectamente preparado. Estaba muy pendiente Ridu. Que pone ya el 1-0. Movereji Control. Movereji Control Melilla. Allá va el disparo. Lo taponaba Ridwan. La pelota que sale despedida. Vamos a ver quién se la queda. Va a ser finalmente de lateral. Lo hará el Igi Control. Va a sacar de lateral Igi Control Melilla. Balón en portería. El control que no es nada bueno del portero. Y dentro de lo que cabe tuvo la fortuna de que no acabó en la portería. Saque de esquina. Buena ocasión la que ha tenido Roses a través del error en la salida de Iki Control. No consigue bajarla bien el portero Michian y de milagro ha sido el segundo. Va a jugar Roses Playa.
Servirá Batis. Juega para Marc Borràs. Insiste con Sully Batis. Batis, Borràs que la pega al aire. Se la queda Roses Platja, arrancando desde atrás a través de Ramis Adani. Juega Ramis Adani. La acaba dejando para Elliot. Elliot envía por dentro. Se puede animar un posible lanzamiento de chilena al Roses Platja. Este es Elliot. Juega Elliot. Balón por dentro. La gana Diagne. Juega Diagne a punto de caerse. Diagne en la lucha hasta el final. El dorsal número 8. No hay falta según el colegiado de Youssef. Abre la cancha Diagne. Encuentra a Marc Borràs. Juega Borràs por dentro. Ramis Adani descarga a la derecha para encontrar a Diagne. Diagne por dentro. Intentaba templar Sully Batis. Se equivoca Batis. La tocaba Diagne en las mejores condiciones que podía. Pierde Igicontrol. Sacará a Roses. Ha hecho daño a Diagne en un golpe en las costillas. Se para el encuentro. Se duele Diagne. Falta de 16 segundos para que acabe la primera parte. Se duele Diagne. 16 segundos para que acabe la primera parte. Ahí está ese golpe que se lleva de su propio compañero. El golpe es con Marc Borràs. Va a haber saque de esquina. Saca rápidamente Roses. Batis que la pega y es gol de Sully Batis. Gol de Sully Batis. Qué resolutivo es siempre el dorsal 10 de Roses Platja. Anota Sully Batis. 2-0 en el marcador. Gol para el cuadro catalán. Anota Sully Batis. 2-0. Que bien controló, como rápidamente se la preparó. Y pone ya el 2-0 en el electrónico. Gol de Batis. Nota Sully Batis, que bien resuelve al palo largo el internacional español. Porque pasara por el Levante. 2-0, se va a acabar la primera parte. Lanzamiento de Igicontrol. Directamente fuera. Se acaba el primer periodo. 2-0 para Roses.
para arrancar el segundo periodo. Servirá Borràs. Juega Yamar Borràs, la deja en corto. Lanzamiento peligroso el que llevaba a cabo ahora Roses Playa. Se acabó marchando por encima de la portería que defiende Mitzian. Va a jugar, lo hace desde la portería Roses. Servirá ya Elliot. Va a jugar Elliot. Muy bien corto, encuentra a Musa. Otra vez el suizo. Interviene Elliot. Cede a la derecha para Borràs. Juega Borràs con la pelota, mete el centro demasiado fuerte. Acaba sin grandes problemas en los guantes de Mitzian para Muhammad. Allá va Muhammad, insiste con jugar para el portero. Este es el guardameta. Envía a la izquierda. Control. Muhammad la mantiene. Sigue Muhammad. Bueno, el cambio de juego la mantiene y control Melilla. Intenta meter el centro. Mantiene las mejores condiciones que puede. El control Melilla. Esférico por dentro. La luchaba Muhammad. Hay falta. Hay libre directo para el equipo melillense. Falta de Nacho Valladolid sobre cintas. Tenemos la acción, como le va agarrando, le va dejando sin ningún tipo de opción Nacho Valladolid a cintas. Y hay libre directo para el equipo de Abdelkader Samiri. Libre directo para Equicontrol. Después quedará a las 9 el encuentro entre Mentidero y Torrejón. Luego el partido de las 8:15 que mide al Torpedo 66 frente al Benidorm, equipo que acaba de ascender a primera. Moverá Equicontrol Melilla. Va a jugar Equicontrol. Allá va el conjunto melillense. Pierna derecha, la saca como puede Elliot. Ojo al rebote, el suizo se acaba haciendo con la pelota sin grandes problemas. Interviene Elliot. La acaba cediendo en esta ocasión Borràs. Va a jugar, lo hace el Roses Playa. La tiene Nacho Valladolid. Aguanta Nacho, recorta, quiere meter el centro. Se mide a Muhammad y acaba marcando el colegiado servicio de esquina. Servirá Borràs. Allá va Marc. Va a jugar Marc Borràs. Va a ir abierta. Sirve Borràs, cede atrás, zona de tranquilidad para que ya la domine Elliot. Allá va Elliot, pierna derecha, el balón con peligro. Llegó a tocar, me da la sensación en cintas. A ver, saque de esquina. Saque de esquina. Bola repetida. La que interviene el guardameta lo hizo muy bien. Mitzian va a jugarla, lo hace Borràs, cede atrás Borràs, envía prácticamente al punto de penalti, la mantiene el Roses Playa. Apertura a la derecha de Musa, mete el centro Borràs, el balón de Muhammad la va a salvar al límite. Lo hizo bien Mitzian. Le toca mover a cintas, allá va cintas, esconde las manos Musa, juega a cintas, envía por dentro, la quiere mantener como puede. Y al final no lo va a conseguir el Equicontrol Melilla, que sigue sin anotar en el partido. Ingresa al encuentro Lukmane. Va a sacar Rami Sadani. Juega Rami, envía por dentro, balón cedido con el pecho, presiona hasta el final Rami. El que intentaba el pase de lujo era Sully Batis, que ha anotado el segundo de Roses. Hasta el momento el último en el partido. La tiene Muhammad. Allá va Muhammad, la pega según le viene. Interviene cortando Batis. Va a jugar Muhammad. De atrás hasta acabar encontrando al guardameta Mitzian, que sale de sus dominios. Juega Mitzian, envía a la parte izquierda, mal control de Lukmane. Juega Borràs, cediendo para Sully Batis. Tiene ahora superioridad en el contragolpe, que bien la cede Batis, que no fue egoísta en ningún momento. Y anota Rami Sadani. Nota Rami Sadani, coge renta ya Roses Playa. 3-0 en el marcador, gol para Rami Sadani. Muy generoso Sully Batis, que se la cedió a Rami, que a placer prácticamente puso el tercero para el conjunto catalán. Anota Rami Sadani, 3-0 en el marcador tras el pase de Sully Batis. 3-0, empieza a coger ya ventaja el equipo dirigido por Dani Aro. En su momento fuera también jugador de Roses Playa, ahora el entrenador del equipo en el día de hoy rosa. Suele jugar de
amarillo fosforito, se puede apreciar en algunos de los aficionados que están en las gradas, con esa equipación principal de amarillo fosforito que tiene el Roses Playa. A ver, saque de portería, servirá preparado ya el guardameta Elliot. Juega Elliot, tiene cerquita a Diagne. La acaba recogiendo el suizo. Envía Elliot a la derecha, pisadita de Diagne. La mantiene Diagne, mete el centro, balón que acaba fácil en las manos del guardameta. Quiere cortar Diagne, va a sacar de portería, lo hace ya el guardameta Elliot. Interviene Elliot, balón en vuelo para que la acabe ganando Diagne. Cede atrás Diagne, gana Elliot, otra vez para Diagne. En bolsa la mantiene Diagne, esférico por dentro. Va a meter el pase, lo va a hacer, al menos lo intentaba, a través de Rami Sadani, el último que ha anotado. Juega atrás Rami, cediendo ya para Elliot, la reclama Guillem Panadés en la parte derecha. Va a sacar desde la portería, la tiene Elliot, cede al perfil izquierdo. Se fue a animar con un posible disparo el conjunto catalán. Este es Elliot, juega Elliot, mueve por dentro. Lleva el esférico buscando a Diagne, se la acaba quedando en la portería. Y control de atrás con algo de riesgo hacia José Luis Fernández, enviaba para Mitzian, la pega José Luis, el cabezazo fuera, la tuvo Aimaz, ahora para el 3-1. Y control Melilla, que tiene varios acercamientos, pero es verdad que le falta bastante claridad en los últimos metros. Va a jugar la pelota Roses, la tiene Diagne, lanzamiento de chilena que se le va a marchar fuera, creo que ha sido a Guillem Panadés. Para saque de portería. Saque de portería. Le toca mover a Equicontrol. Se la queda atrás el guardameta. Este es Elliot. Juega Elliot, cede para Lukmane. Lukmane frente a Guillem Panadés. Falta de Guillem Panadés sobre Lukmane. Acabó pisando al dorsal 11 de Equicontrol. Falta clara sobre Lukmane de Guillem Panadés. Allá va el lanzamiento. La pega Lukmane. Parece que llegó a tocarla Elliot, al menos es la sensación que daba. Sacará Elliot. Juega desde la portería. Le toca mover a Roses Playa. Este es Elliot. Juega Elliot. Envía por dentro. El que la tiene es Diagne. La puede pegar Diagne. Prefiere el envío por dentro. Va a sacar de portería el Equicontrol. Por mediación del arquero. Que la tiene es Cintas. Juega Cintas. Envía hacia adelante hasta acabar encontrando la figura de Carlos Cañadas. Intenta recortar distancias Equicontrol, que ayer dejó muy buenas sensaciones ante Bahía de Mazarrón, pero hoy le está costando hincarle el diente al actual campeón de la Copa, como es el Roses Playa. Luego, el pasado caería la Supercopa frente al Empie Málaga, pero ganó ese trofeo tan importante en la historia de Roses, el primer título nacional para el equipo gironí. Va a jugar atrás, lo hace ya Cintas. Entrega Cintas, va a jugarla para Mitzian. El balón que bote le puede meter en complicaciones al jugador que intenta recepcionar la pelota. Marcado falta. Y amarilla, la primera amarilla del partido. Se la va a llevar Lukmane. Esa porfía entre Diagne y Lukmane. Acabó marcando la falta del jugador melillense. Entrado al partido Josep, dorsal 10. Sale a descansar Cañadas. A pegar a Diagne. Allá va Diagne. Se dispone a servir desde la parte izquierda. La va a pegar Diagne. Pierna derecha. Lanzamiento de Diagne. Se marcha afuera. Ahora, por lo tanto, portería para Equicontrol. Lanzamiento de Diagne. Se la acabó marchando claramente. Va a servir desde el arco.
La juega Iki Control a través de Michian. La devolución de cabeza era de José Cintas del Capi. Sale Michian, que amenazaba con incluso incorporarse a campo catalán. En este caso prefirió ceder sobre Cintas. Alza la pierna derecha Diagne. Se frena Cintas. Aguanta la pelota. Vamos a ver hasta sobre quién acaba jugando. Mantiene José Cintas. Acaba cediendo atrás para el portero. Este es Michian. La lleva Michian, cede a la parte izquierda. Sulibatis, que presiona lo mejor que puede. Acaba moviendo el guardameta. Toca ahora mover desde la línea defensiva. Iki Control Melilla. Presiona alto Sulibatis. Se la queda al portero. Cede a la parte izquierda. Este es Muhammad. Juega Muhammad, sigue Muhammad, se mide a Musa, cae Sulibatis, la gana Muhammad, se quiere escapar de Diagne. La lucha Diagne frente a Muhammad. Habrá saque de lateral para el equipo que viste de rosa. Servirá Musa. Juega Musa atrás, la acaba cediendo para Elliot. Juega Elliot, cede la parte izquierda, la entrega para Musa. Se frena Musa, sigue Musa, envía atrás, la deja para Elliot. Envía Elliot, va a jugar el largo, balón con el pecho, cedido atrás, la puede intentar ganar Roses Playa. Allá va Diagne, la pega de chilena, el esférico muy alto de Diagne. Va a acabar en saque de portería. Se le coloca ya Diagne. Recuerden que no está Houdel en la convocatoria, el otro internacional suizo que tiene Dani Aro en la plantilla, además del guardameta Elliot. Seguramente la baja más importante con la que cuenta Roses Playa, un jugador que fue importante a lo largo del campeonato y que ahora no está. Va a mover, lo hace Roses, pero defiende Iki Control Melilla. Se la queda Cintas. Allá va José Cintas. La mantiene Cintas, taconea atrás, la acaba dejando para el guardameta. Balón dentro del área, se va a marchar directamente fuera. Por lo tanto, servicio de portería. Tenemos en imagen a José Cintas. Va a sacar de meta. Juega Roses, la tiene Musa. La acaba cediendo atrás para el arquero. Balón en izquierda. Devolución para el propio Elliot. Sale Elliot. Juega Elliot, envía a la parte izquierda. La acaba ganando Roses Playa. Apertura a la derecha. Buen control para que ya la domine Musa. Juega Musa, Valladolid intentaba el remate, a punto está de equivocarse el jugador de Iki Control, la retiene a tiempo, lo hizo el guardameta, balón de Muhammad, intenta peinarla, le va a llegar finalmente el esférico con problemas a Yusif, que se hace el espacio, sigue Yusif, de atrás para el guardameta, y a quien la tiene, quien atenaza la pelota es el guardameta Michian. Este es Muhammad fuera. Toca mover de portería a Roses. Es de Borrás. Ha entrado al encuentro Amar. Ismael Amar. Balón en derecha. Borrás que la pega según le viene. Que para dónde Michian. Porque esa pelota se colaba. Para dónde Michian. Para evitar el 4-0. O que ya habría provocado una distancia muy relevante para Roses Playa. Paradón sensacional de Michian. Se va a reanudar el partido. Saque de lateral. Intentaba el remate Musa. Va a mover desde la portería. Lo hace ya el Roses Playa. El que la tiene es Elliot. Jugaba a la izquierda. Otra vez el suizo. Allá va Elliot. Mueve por dentro. Bueno, el pase. Va a jugar la Roses. Lanzamiento de chilena a la madera de Rami Sadani. Vaya tiro ahora al travesaño de Rami. Rami frente al jugador de Iki Control. Era José Luis Fernández. Esta la jugada anterior, que bien se la prepara Rami. Y el balón que acaba impactando en el travesaño. Tiro sensacional del jugador catalán. Para servicio de esquina en favor de Iki Control Melilla. Va a jugar en corto. Este es Amar, Ismael Amar.
La pega de chilena impactó en la espalda de Musa. Último minuto de la segunda parte, 3-0 para Roses. Poco a poco se va escapando en el marcador. Saque de lateral. Va a jugarla desde la portería, cediendo con problemas de Mitzian. Quería ceder a la derecha. Va a haber saque de costado en favor de Roses. Servirá Musa. La acaba jugando atrás para Elliot. Allá va Elliot, sigue Elliot, cede a la parte derecha. El lanzamiento que se le va a marchar fuera a Ridwan. Ahora, por lo tanto, envío, o mejor dicho, saque de portería. Bate fuera de Ridwan. Por lo tanto, sacará de arco. Lo va a hacer el control Melilla. Va a acabar la segunda parte con ese 3-0 en el marcador. Se la queda el arquero. Va a jugar a la derecha. Balón por dentro. Vamos a ver la última acción de control Melilla del segundo periodo. Va a acabar en las manos del portero. A lo largo, brazo derecho. Qué bueno el pase con el pecho. Ojo al topetazo que se ha llevado el jugador de Roses. También el de control Melilla. Va a haber una amarilla. La última jugada de la segunda parte. El golpe tremendo entre Rami y Ismael Amar. Acaban los dos mal parados, aunque parece que el que se lleva la amonestación va a ser Ismael Amar. Golpe tremendo entre los dos nueves de ambos equipos. Pide tranquilidad el colegiado antes de mostrar las respectivas cartulinas. Se va reincorporando Ismael. Con el apoyo de Muhammad. También Rami Sadani. Amarilla para Ismael. Amarilla para Ismael Amar. Para acabar prácticamente la segunda parte. Y antes, obviamente, el penalti a favor de Roses, que casi sin segundos en el crono va a tener la oportunidad de poner el 4-0. Va a haber penalti. Allá va Rami Sadani, buscando el segundo en su cuenta particular, el cuarto en global. Allá va Rami. Se dispone Rami Sadani. Pierna izquierda. La pega Rami. Gol. Gol para Rami Sadani. Con el 4-0 en el electrónico. Nota el internacional español. Gol de Rami. 4-0. Ventaja ya importante para Roses. Gol de Rami Sadani. Nota Rami. Estaba pendiente del movimiento del guardameta para lanzar al otro lado. Y anota Rami. 4-0. Le queda el disparo desde la mitad de la cancha y control y poquito más. Silbatazo del colegiado. Va a pegar Cintas. Allá va Cintas. Se acaba la segunda parte. 4-0 para Roses.
Va a arrancar la tercera parte. Allá va el disparo. Acabará sacando desde la portería Mitsian. Juega José Luis. Acaba cediendo ya para el guardameta. Juega largo y control. Sale al portero. Que se tiene que recular cuanto antes. Allá va Cintas. Buena mano. Ahora la que sacó. Creo que es Salazar el que está jugando el partido. Envía a la izquierda para acabar encontrando a Ridwan. Juega Diagne. Lanzamiento de chilena. Se le va a marchar fuera. En este caso a Ridwan. Va a mover. Lo hace desde la portería. Mitsian lo tiene muy complicado el intentar puntuar en el partido. El control, los dos favoritos seguramente por puntuación, por trabajo, por trabajo entendido como haber militado durante toda la temporada en Primera División. Por el rendimiento que han ofrecido, seguramente los dos grandes favoritos son el Impié Málaga y por también el Roses Playa. En todo caso, también por supuesto que puede clasificar todavía Control de cara a esa última jornada de fase de grupos de Liga. Tenemos a Guillén Panadés. Parece que hay tres problemas con la red que impiden poder seguir el partido con normalidad. Pinada anterior de Diagne. El remate de Panadés que justo impactó en la zona que está teniendo ciertos problemas. Va a jugar desde la portería. Lo hace Mitsian. Sigue Mitsian con la pelota. Mueve por dentro. Apertura a la izquierda. Lanzamiento de chilena. Se va a acabar convirtiendo en un pase por parte de Aimaz. A ver, saque de lateral en favor de el Control. Va a pegar José Luis Fernández. De atrás José Luis. La acaba dejando para Mitsian. Juega Mitsian, que buena la pisada ahora de José Luis. Incorpora campo rival, la pega José Luis. La va a ganar Diagne. Juega Diagne por dentro, buscando a Guillén Panadés. Allá va Guillén Panadés. Cae Guillén, no hay falta. Se la acaba quedando Roses en la parte derecha a través de Ridu. La perdió Ridwan. Por lo tanto, servicio de costado para Control Melilla. Este es Mitsian. Va a ganarla el Roses a través de Ridwan. Se medía Lukmane. Saca Ridwan buscando a Diagne. Estuvo cerca de cortar Ismael Amar. Va a ganarla desde la portería. Lo hace ya el guardameta. Enviando a la parte derecha. Balón pisado, cediéndolo atrás para acabar encontrando al guardameta. A punto estuvo de robar a Diagne. Se la va a quedar el Roses, que bueno, el balón taconeado por parte de Diagne. Diagne, Ramis Adani, cede a la izquierda y es un golazo. Fantástica la acción coral para el gol de Marc Borràs. Anota Marc Borràs, 5-0. Preciosa la acción coral del equipo catalán. Nota nuevo gol Roses para poner el 5-0. Se va a reanudar el partido. Juega y controla. Pegaba Ismael Amar. Esto como ver a
Y control Melilla desde la parte derecha. Juega atrás para el guardameta Michian. La pega Michian fuera. Juega en la portería Salazar. La mantiene el francés. Juega Salazar, cede a la derecha, la mantiene Musa. Pisa la pelota Musa. Acaba cediendo atrás. Pero que sale de fondo. Sacará Michian desde la portería. Cuento ahora de los dos equipos en los que están contemporizando. Muy difícil que se puedan meter en el encuentro y Control y Roses Playa, que mantienen resultados sin grandes problemas. Va a jugar Salazar. Envía a la derecha, encuentra a Musa. Insiste con Salazar. Mueve Germán Salazar. Envía a Salazar, parte derecha. La quiere mantener Musa. Sí, se le escapó. Mueve el Control. Este es Youssef. Sigue Youssef, le persigue Ramiz Sadani. Se le acaba quedando el portero Michian. Va a jugar. Lo hace el Control Melilla, aunque ahora tiene problemas en la salida. Le toca mover en el contragolpe Roses Playa. No va a llegar Rami. No hay penalti sobre Nacho Valladolid, que lo reclamaba. Juega Michian. Moviendo al perfil derecho. Otra vez Michian. Presiona a Ramiz Sadani. Juega Michian. La gana Roses. Este es Sulibatis. Intenta el recorte Sulibatis. Se le acaba quedando en la portería. Lo hace ya preparado Michian. Intenta llegar Muhammad. Hace el esfuerzo Muhammad. Quiere meter el centro. Se le escapó. La pelota Muhammad. Tardó mucho en sacar ahora Roses. Por lo tanto, lanzamiento desde mitad de cancha para Control. Libre directo para Control, que a través de la pelota parada va a intentar anotar el primero en su cuenta particular. La pega cintas fuera. Va a mover el Roses. Últimos 5 minutos. Este es Salazar. Y a la derecha es Adam, perdón. Es Adam el que acaba jugando para Diagne. Diagne por dentro. Se la acaba quedando. En esta ocasión el Control va a tener lanzamiento libre. Libre directo para Aimaz. Lanzamiento. Acaba reteniendo Adam Madi. Juega Adam. Vía por dentro. Otra vez Adam Madi. Ahí está el disparo y buena mano de Adam. Buena ocasión ahora para Roses, que buscaba el sexto en el marcador. Juega Control. Se la queda en la portería. La recoge, la retiene a tiempo Michian. Juega Michian, que forzó demasiado la jugada y estuvo cerca de meterse en un problema.
Esta la jugada anterior, la que Michan se la tuvo que quitar de encima. Activadas las luces artificiales, los focos. Para poder finalizar la jornada número 2 sin ningún tipo de problemas. Poco a poco ya cayendo el día. Falta de 22 minutos para llegar a las 9. Juega Diagne, cediendo sobre Salazar. Allá va Diagne, la mantiene Diagne, juega a la parte izquierda, puede intentar el lanzamiento Diagne. La mantiene como puede Roses Playa, lanzamientos de Panadés, impactó en la espalda de Aimaz. Juega Diagne. Diagne me acaba de conceder sobre Adam Madi. Entre medias está Lukmane. En todo caso tiene el recurso de levantarla para jugar sobre Adam. Juega Adam Madi. Intenta el remate Roses. Va a ser gol de Panadés, que estaba con la caña preparada, y pone Guillem Panadés el 6-0. Otro Panadés. Jugaba Iki Control. Este es Cintas. Acaba dejando para el guardameta. Otra vez Cintas. Ya va Cintas. Corta con el pecho Diagne. Va a intentar el contragolpe. La mantiene Diagne. Se incorpora. Imprime mucha velocidad a la jugada. Mete el centro Diagne. Intenta llegar aproximadamente desde el punto de penalti Riduana por la pelota. La mantiene Roses Playa. 6-0. Quiere más. Cambio de juego para buscar a Borràs. Borràs frente a Fernández. Borràs la cruza. No llega Panadés de milagro. Va a mover Iki Control. Cortaba Diagne. Sacará de lateral Iki Control. Cede atrás, se la queda el portero. Va a mover Iki Control Melilla. Balón en izquierda. Este es Cintas. Cintas, la tiene que quitar de encima prácticamente Michan. Se duele ahora el jugador de Iki Control Melilla. Se tiene que parar el partido por el golpe que se ha llevado, en este caso, José Luis Fernández. La pega José Luis Fernández. Buena mano de Adam Madi. Va a mover ahora en el contragolpe Roses Playa. La pedía Ramis Sadani. También le acompañaba Ridu. La saque de esquina. Juega Roses, esférico al segundo palo. Se la acaba quedando el cuadro catalán. Moviendo desde atrás. Presionando bastante alto el Iki Control Melilla. La pide Ridwan por derecha. Este es Adam Madi. Aguanta Adam Madi. Recuerden ahora Torrejón Mentidero. Va a ser el siguiente partido. Encuentro entre gaditanos y madrileños. Va a jugar Adam Madi. Último minuto. El encuentro visto para sentencia. 6-0.
Juega Madi, esférico directamente fuera. Ahora, por lo tanto, servicio de portería. Va a jugar el guardameta. Interviene ya Iki Control Melilla a través de Michian, cediendo a la derecha, otra vez balón para Michian, que intenta amortiguarla como puede con el pecho. Insiste Michian, balón prolongado, le toca mover a Roses, que puede intentar el contragolpe. Ha habido una mano, que es lo que ordena el colegiado. Va a disparar a Roses. Se dispone a pegarle ya Sully Batis. Ya va Batis. Ya va Batis buscando el séptimo ya prácticamente para redondear el partido. La va a pegar Batis, pierna derecha, lanzamiento de Batis que se marcha fuera por poquito. Se la jugó al palo largo con el disparo profundo. Se la acabó marchando a Batis, saque de portería. Juega el guardameta, la tiene Muhammad. Juega Muhammad, la cede para Michian, apertura de Michian a la derecha, buen control, se puede animar incluso con el disparo y control, cortando de cabeza la zaga del Roses Playa, el que la tiene Ridu. Juega Ridwan, segundo palo, esférico demasiado fuerte, se acaba el encuentro, 6-0 gana Roses, hay control, se acaba la jornada para los combinados del grupo A, con la victoria de Roses, que suma 2 victorias por Igicontrol, que suma 1 victoria y 1 derrota.